Hola, hola, hola a todos amantes del drama turco y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial y listos para sumergirnos en chisme fresco, directo desde el set de rodaje. Y hoy, amigos míos, tenemos un temazo que es puro fuego, un drama que no se pueden perder. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Vestido Roto, Kerem Bürsin al rescate de Hande Erçel, drama tras cámaras. Sí, lo escucharon bien. Prepárense para el chismecito jugoso. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es y este canal es su dosis diaria de todo lo relacionado con las series turcas, los actores, las actrices, los rumores, los amores, los odios, todo. Si son fans del drama turco como yo, este es su hogar. Así que si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo y únanse a esta comunidad apasionada. Los quiero aquí con nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio del vestido roto. Seguramente se estarán preguntando, ¿de qué va todo esto? ¿Qué pasó? Kerem al rescate. Tranquilos que aquí les cuento todo. La historia que nos ocupa, amigos, se centra en un incidente que ocurrió durante el rodaje de, probablemente, la serie que todos recordamos y amamos, Love is in the Air, o Senkalkam como se conoce en turco. Esta serie, para los que no la conocen, fue un auténtico fenómeno mundial. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas, Eda y Serkan, nos robaron el corazón con su química, sus idas y venidas, sus momentos románticos y, claro, sus problemas. Y precisamente fue durante uno de estos rodajes, donde la presión, la exigencia y las horas de trabajo pueden llegar a ser muy fuertes, que sucedió un pequeño percance. Un percance que involucró a Hande Erçel y, como ya intuyen por el título, a un vestido. La escena en cuestión, según los rumores y las fuentes que hemos podido rastrear, involucraba a Eda, el personaje de Hande, en un momento crucial de la trama. Imaginen la tensión, la emoción, la importancia de la escena. La verdad es que no tenemos detalles precisos sobre la escena en sí, pero lo que sí sabemos, es que en un momento dado, el vestido que Hande llevaba puesto, se rompió. Sí, amigos, el vestido se rompió. En el fragor de la acción, ya sea por un movimiento brusco, un tirón inesperado o simplemente por el estrés del rodaje, el vestido de Hande no resistió. Y aquí es donde entra en juego nuestro héroe Kerem Bürsin. Ahora piensen en la situación. Un rodaje, cientos de personas, el equipo técnico, los actores, la expectación, y de repente el vestido de la protagonista se rompe. Imaginen la incomodidad, la frustración, la necesidad de resolver la situación de inmediato. Era un momento delicado, y es aquí donde Kerem, según las fuentes, demostró ser el caballero que siempre hemos imaginado. Los relatos que circulan nos cuentan que Kerem, al percatarse de la situación, reaccionó de inmediato. No se limitó a observar, a reírse, ni a dejar que el equipo de vestuario se encargara por completo. No, Kerem actuó como un verdadero compañero, un amigo y un profesional. Según lo que hemos podido recopilar, Kerem, con calma y determinación, se acercó a Hande, la tranquilizó y la ayudó a manejar la situación. No solo eso, sino que también se involucró activamente en la búsqueda de una solución. Ayudó a sujetar, a cubrir, a buscar un reemplazo rápido. Imaginen la presión, la vergüenza. Y ahí estaba Kerem, ofreciendo su apoyo, su hombro, su profesionalismo. Este es el tipo de detalles que construyen la leyenda. Este tipo de acciones demuestran no solo la calidad actoral, sino también la calidad humana de Kerem Bürsin. Es fácil enamorarse de él en la pantalla, pero este tipo de gestos, este apoyo incondicional, lo hacen aún más admirable. Pero, ¿qué hay del drama detrás de cámaras? ¿Cómo reaccionó el equipo? ¿Hubo tensión? ¿O todo fue manejado con profesionalismo y buen humor? Pues bien, la respuesta es ambas. Según las fuentes, obviamente hubo un momento de tensión. Los rodajes son como máquinas perfectamente engrasadas, y cualquier imprevisto puede generar retrasos y frustración. El equipo de vestuario, por supuesto, se puso manos a la obra para solucionar el problema lo antes posible. Y aunque la situación pudo generar estrés, también sirvió para unir aún más al equipo. La reacción de Hande también es clave en esta historia. Se dice que a pesar de la sorpresa y la incomodidad inicial, mantuvo la calma y la profesionalidad. Y por supuesto agradeció enormemente el apoyo de Kerem. La complicidad entre ellos, que ya era evidente en la pantalla, se fortaleció aún más fuera de ella.
Y aquí, amigos, es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque este incidente, el vestido roto, se convirtió en un símbolo de la relación entre Hande y Kerem. Un símbolo de apoyo, de amistad, de compañerismo y de amor. Es importante recordar que los rodajes de las series turcas son maratónicos. Implican largas horas de trabajo, estrés, presión y a menudo poca vida personal. Es en estos momentos de dificultad, de imprevistos, cuando se revela la verdadera naturaleza de las personas. Y Kerem, con su reacción, demostró ser un verdadero caballero, un compañero incondicional y un profesional admirable. Después de este incidente se dice que la relación entre Hande y Kerem se fortaleció aún más. La complicidad, la química y la confianza entre ellos se hicieron más evidentes tanto en la pantalla como fuera de ella. Muchos fanáticos especularon, y con razón, sobre una relación romántica entre ellos. Y bueno, la historia continúa. No olvidemos la importancia de los rumores. En el mundo del espectáculo, la información a veces es fragmentada, las fuentes son diversas y la verdad puede ser difícil de discernir. Sin embargo, el hecho de que esta historia del vestido roto haya trascendido, de que se haya convertido en un tema de conversación, demuestra que algo especial sucedió en ese rodaje. Ahora bien, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que el profesionalismo, el compañerismo y la solidaridad son fundamentales en cualquier ámbito, incluso en el mundo del entretenimiento. Aprendemos que los imprevistos pueden ocurrir, pero la forma en que los manejamos define nuestra calidad humana. Aprendemos que la química y la complicidad entre los actores, como en el caso de Hande y Kerem, pueden ser un factor clave en el éxito de una serie. Y por supuesto aprendemos que Kerem Bürsin es un hombre admirable, no solo por su talento, sino también por su corazón. Además, este tipo de historias nos recuerdan que las series turcas, como Love is in the Air, no son solo historias de amor y drama en la pantalla. Son también el resultado del trabajo de muchas personas, de momentos de tensión, de imprevistos y de la magia que se crea en un set de rodaje. Son historias que en ocasiones nos hacen soñar y en otras nos enseñan valiosas lecciones sobre la vida, el amor y la amistad. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo está lleno de rumores y especulaciones. La información que tenemos sobre este incidente proviene de diversas fuentes, algunas más fiables que otras. Sin embargo, el hecho de que esta historia haya circulado y haya generado tanto interés, demuestra la importancia de la relación entre Hande y Kerem y el cariño que el público les tiene. Y es que, amigos, la química entre Hande y Kerem era innegable. Desde el primer episodio, los espectadores quedaron cautivados por la chispa que existía entre Eda y Serkan. Y esa chispa, esa conexión, se trasladó también a la vida real. Y este incidente, el vestido roto, solo fue un pequeño ejemplo de la complicidad y el apoyo que se brindaron fuera de las cámaras. La historia del vestido roto es solo una pequeña anécdota que nos permite vislumbrar la realidad detrás de las cámaras. Nos muestra que a pesar del glamour y la fama, los actores también son personas que enfrentan desafíos, que necesitan apoyo y que a veces pueden contar con la ayuda de sus compañeros. También es importante resaltar la importancia del equipo de vestuario y de todos los profesionales que trabajan detrás de las cámaras. Ellos son los que hacen posible que las series turcas, con su belleza y su magia, lleguen a nuestros hogares. Son ellos los que se encargan de los detalles, de la perfección, de la estética. Y son ellos los que en ocasiones tienen que lidiar con imprevistos como el del vestido roto. En definitiva, la historia del vestido roto es un ejemplo de compañerismo, de profesionalismo y de amor. Un ejemplo que nos muestra que más allá de los personajes y de las tramas, hay personas que se preocupan por los demás, que se apoyan mutuamente y que construyen relaciones basadas en la confianza y el respeto. Y ahora, para que no se queden con las ganas de saber más, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos descubierto el drama del vestido roto en el set de Love is in the Air. Hemos aprendido sobre la reacción heroica de Kerem Bürsin, demostrando su lado más humano y profesional. Hemos reflexionado sobre la importancia del compañerismo y el apoyo en el mundo del espectáculo. Hemos confirmado una vez más por qué amamos tanto las series turcas y a sus protagonistas. Así que, como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo contándoles esta historia. Y ahora, como ya saben, es momento de interactuar. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué opinan de la reacción de Kerem? ¿Les sorprendió la historia del vestido roto? ¿Les gustaría saber más detalles sobre el rodaje de Love is in the Air?
¿Qué otra serie turca les gustaría que analizáramos en el canal? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías y sus preguntas. Me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo sobre el maravilloso mundo del drama turco. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más amor. Hasta la próxima. Chao.